Hoy vamos con la parábola del mayordomo astuto, también titulada por algunos como la parábola del mayordomo infiel. Esta es sin duda una de las parábolas más difíciles de entender y de explicar de Jesús. Es ese tipo de parábola que nos genera dudas cuando la leemos y decimos, uy, ¿aquí qué está diciendo Jesús o qué quiere decirnos? ¿Sí? Como les digo, es una parábola, la del mayordomo astuto, en la que muchos tropiezan y empiezan a sacar lecciones que Jesús no está diciendo y sin embargo ignoran lo que Jesús sí está diciendo. Y fíjense, es tan particular esta parábola y tan específica a la hora de poder ver lo que Jesús dice, que muchos toman la parábola para decir que Jesús también se equivocaba, o que Jesús no siempre decía cosas adecuadas cuando expresaba cosas del reino de los cielos, o que no decía cosas que en otras partes de las Escrituras sí se dicen. Vamos, que Jesús cometía errores, que no era perfecto, que no hacía las cosas bien. Cuando usted escuche algún tipo de argumento referente a que Jesús no predicaba lo que era la palabra de Dios, o que Jesús cometía errores en su vida aquí en la tierra, o que no era un hombre perfecto, o sin mancha, o sin pecado, ya sea que lo diga una persona, un predicador, una doctrina inventada por hombres, o cualquier tipo de enseñanza o iglesia, cualquier persona o grupo de personas que digan semejantes cosas, usted debe entender en ese preciso instante que eso no proviene de Dios. Que no proviene de Dios. Nunca provendrá de Dios. Cristo es glorificado por el Espíritu Santo, no confundido, ni rebajado, ni puesto en duda, ni cuestionado, ni negado. Es glorificado. Por lo tanto, cualquier énfasis, cualquier frase, cualquier enseñanza que haga dudar, rebajar o modificar lo que Jesús dice, no proviene de Dios. Ahora, podemos encontrarnos en pasajes difíciles de entender, que nos cuesta entender lo que Jesús está diciendo. Llegados a este punto, debemos pedir ayuda al Espíritu Santo a que nos ilumine y podamos entender lo que Jesús dice. Y si no somos capaces de entenderlo, si no somos capaces de que nuestra razón pueda llegar a comprender en nuestro espíritu lo que Jesús está diciendo, entonces, en todo caso, deberíamos asumir que nosotros somos los que no entendemos, los que no sabemos, los que nos equivocamos y cometemos errores, no Cristo. ¿Se entendió? Este es un ejercicio común y práctico de todo creyente cuando se presenta la palabra. Dios mío, ayúdame a entenderla. Pero si no la entiendo, entonces es culpa mía. No es que tú te hayas equivocado. ¿Amén? Bien. Ahora, para ayudarnos a entender mejor esta parábola, vuelvo a uno de los principios fundamentales de interpretación de parábolas. Y es que en toda la historia y detalles hay una verdad principal o moraleja del reino de los cielos. Que en lugar de quedarnos en cada detalle y volvernos locos, tenemos que entender el mensaje principal, lo que Jesús está diciendo con toda esa historia. Bien, como contexto a la parábola, debemos entender que cuando Jesús termina la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, él sigue hablando en Lucas 16. La escena no termina, aunque tenemos un capítulo que lo separa, es exactamente la misma escena. Pero ahora Jesús, en lugar de seguir hablándole a los fariseos, le va a hablar a sus discípulos. Esto es muy importante a la hora de entender una parábola, porque Jesús tenía 4 tipos de grupos de personas que solían escuchar sus enseñanzas. 4 tipos, diría yo. El primero serían las multitudes. Muchas veces hablaba a las multitudes, ¿verdad? Y en las multitudes había ¿de qué? De todo. Enfermos, sanos, pecadores, fariseos, de todo había multitudes. Los discípulos estaban todos allí, ¿verdad? Y vemos cómo él habla por medio de parábolas a las multitudes. Este sería el grupo más grande o más evidente. El segundo grupo a los que Jesús también suele hablar en los evangelios es a los religiosos judíos, que a veces están dentro de la multitud y levantaba la mano diciendo, esto no es verdad, contradiciendo a Jesús, contradiciendo sus enseñanzas, contradiciendo lo que él decía. O a veces murmuraban entre la multitud diciendo, no es verdad, no hombre, no, esto no puede ser de Dios. ¿Recuerdan? A veces lo hacían público, a veces cuchicheaban en la multitud y Jesús siempre los confrontaba y les hablaba y les interpelaba para decirles algo. El tercer grupo son los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús
aquí entendemos no solamente a los 12 apóstoles, sino un grupo más grande. Toda persona que seguía a Jesús de forma continua o puntual en su ministerio porque creía que era el Mesías, que era el Hijo de Dios o un gran profeta que venía a traer revelación del cielo. Por ejemplo, una persona de Jericó, recuerden que el ministerio de Jesús era itinerante por diferentes pueblos. Pues una persona de Jericó, quizá la primera vez que Jesús se acercó por la zona, escuchó a Jesús y dijo, este es el Mesías. Pero yo tengo un trabajo y tengo que seguir en mi ciudad. Pero cuando escuchaba que Jesús venía por la zona, tomaba el fin de semana, tomaba 3 o 4 días y seguía a Jesús como discípulo. Discípulos de todo el tiempo, discípulos de algún momento del ministerio de Jesús, también eran una audiencia habitual de Jesús. Y la cuarta, evidentemente, que también es habitual, son los apóstoles. Ahí los 12 que Cristo designó como sus apóstoles y discípulos más cercanos. También Jesús habla a los apóstoles. Por eso, muchas veces en los evangelios vemos que pone a los 12, y se refiere a los 12 apóstoles, a los apóstoles, y se refiere a los 12, y a veces es cierto que dice discípulos, y es difícil distinguir si es a los 12 o a más cantidad de ellos. Bien, con esta breve explicación, vamos a ver cómo comienza Lucas 16. Recuerden, Lucas 15, 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, a los fariseos. Lo vimos la semana pasada. Y ahora sigue el texto. Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos. Como les digo, la escena no ha terminado. Jesús sigue explicando más cosas. Después de lanzar las 3 parábolas a los fariseos, parece que Jesús no obtiene respuesta de los fariseos. No aparece en el texto que los fariseos contestaran a lo que Jesús ha dicho con las 3 parábolas. Y aquí hay 2 opciones. Quizás es que no las han entendido y por eso no saben qué responder, o quizá sí las han entendido y no saben qué responder. Una de las 2 es lo que está pasando aquí. Pero sabemos que los fariseos callan. Y ahora Jesús, en lugar de seguir hablando a los fariseos, habla a sus discípulos. Y entendemos aquí que esos discípulos son más de los 12, los que estuvieran en ese momento junto a Jesús. Fíjense que el texto dijo también. Lucas, una vez más, con un también, añadiendo más situación a la propia escena que estamos allí viendo. Por lo tanto, Jesús deja de hablar a los fariseos, habla a los discípulos, pero los fariseos siguen allí. No han desaparecido. Simplemente Jesús habla a sus discípulos con los fariseos presentes. Este detalle es crucial para entender la parábola. Vamos ahora a leer la parábola y, como les digo, como es una parábola muy particular, vamos a leer también los versículos 13, 14 y 15 de Lucas 16, porque si no estuviese en el Evangelio de Lucas, creo que muchos estaríamos confundidos con la parábola porque parece que Jesús dice cosas que nos pueden llevar a la duda. Vamos a Lucas 16, del 1 al 15, leemos al completo la parábola y los 3 versículos posteriores. Dijo también a sus discípulos, dijo también, ahora habla a los discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador, malgastador de los bienes, de sus bienes, los bienes del Señor. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Cómo creen que reacciona el amo cuando ve esta práctica de su mayordomo? Verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas. Y oían también estas cosas los fariseos. ¿Se dan cuenta que seguían en la escena, escuchando todo? Que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Se dan cuenta que los versículos 13, 14 y 15 son importantes? Porque si no, podríamos llegar a la conclusión de que Jesús dice: ganad amigos por medio de riquezas injustas. Pues sin las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hay que explicar la parábola, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, vamos a la interpretación de la parábola para no perdernos nada y no cometer errores. Primera sección. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este mayordomo fue acusado ante él como disipador, malgastador de los bienes de su señor. La historia nos plantea un señor rico, un dueño, un propietario, y a su mayordomo o administrador de sus bienes. Bien, quiero decirles que este oficio es bastante habitual a lo largo de la historia de la humanidad, y particularmente en la antigüedad. Tenemos un texto bíblico que acredita que desde la antigüedad ya se hacía que había mayordomo o administrador de todos los bienes. ¿Recuerdan a José en Egipto? Vamos a Génesis 39, 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Era un esclavo, un simple esclavo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, el amo, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José fue vendido como un simple esclavo en Egipto, pero el favor de Dios para con él permitió que este hombre alcanzara mejor posición hasta ser el mayordomo, el administrador de los bienes de un oficial del rey de Egipto, de Faraón. ¿Sí? Y fíjense lo que José responde a la mujer de Potifar cuando quiere acostarse con él. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. El chico era hermoso y encima estaba bendecido por Dios. Y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pues en esta parábola que Jesús está presentando, el José de este señor, el administrador de todos los bienes del señor, se le acusa de haber malgastado, derrochado y despilfarrado los bienes de su señor. Es la misma palabra la que se utiliza para malgastar que la que se utiliza en el hijo pródigo. Malgastó todos sus bienes, ¿sí? Esa es la acusación. Bien. Como le digo, a este mayordomo, administrador de los bienes de su señor, se le acusa de mal uso, mala administración. No se le acusa de fraude o de robo. Ese sería otro tipo de acusación. Es decir, no le están acusando a este hombre de que haya robado lo que no es suyo. Le están acusando de que ha gestionado mal lo que no es suyo. ¿Se entiende la diferencia? Esto es importante. Segunda sección. Entonces le llamó el señor a este mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El propietario, al enterarse de la mala gestión de este mayordomo, le confronta y le exige que rinda cuentas, que saque los libros de cuentas, las facturas, los recibos, los pagos, las transferencias y todo lo que ha gestionado
para rendir cuentas. Le está pidiendo ni más ni menos el libro de contabilidad. Y toda persona que administra los bienes en una empresa o de un señor sabe que el libro de contabilidad es muy importante y que esté todo al día. Dame el libro de contabilidad, rinde cuentas de tu mayordomía para ver si has hecho correcto o no las funciones de lo que yo te di por administración. Evidentemente, todo mayordomo tenía su libro de contabilidad al día, también en aquella época. ¿Por qué? Porque evidentemente su trabajo se basaba en el buen hacer de lo que él administraba. Y aunque el Señor confiara mucho en su mayordomo, era habitual que de vez en cuando pidiese revisar las cuentas de lo que él estaba administrando, porque el Señor seguía siendo el Señor y el propietario de los bienes. El otro simplemente los administraba. Como les digo, es un requerimiento muy habitual en la época y también era necesario que un mayordomo inteligente tuviese todo al día, porque el resto de los siervos de la casa que tenían un rango inferior a él, cualquier siervo de la casa o mayordomo de la casa que no fuere el administrador de todos los bienes de su amo, quería su puesto. Y evidentemente iba a estar ojo a visor para ver si ese mayordomo era fiel en lo que él tenía que hacer. Revisaban minuciosamente, por eso un mayordomo que era fiel en su administración tenía al día todas las cuentas. Tenemos un ejemplo precioso en el libro de Daniel, en un rango estatal, no familiar. Daniel era administrador estatal del rey. Fíjense, era gobernador, administrador de los bienes del reino del rey Darío. Dice Daniel 6, 1 al 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, esto es el reino de Media y de Persia, 120 sátrapas, 120 sabios para gobernar las provincias de Media y de Persia, que gobernasen en todo el reino, 120 para todo el reino. Y sobre ellos, por encima de ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, estos 120, diesen cuenta. 120 hombres, pero por encima de ellos 3 gobernadores que rendían, decían, dame las cuentas. ¿Qué has hecho en esta provincia? ¿Cómo has cobrado los impuestos? ¿Cómo está tu propiedad? ¿Qué has hecho aquí? ¿Sí? Supervisores de 120 sátrapas. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey Darío pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, fíjense lo que pasa. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Se dan cuenta? Si son 120 sátrapas y 3 gobernadores que supervisan a los 120 sátrapas o sabios, y ahora Daniel quiere ser puesto por encima de todos ellos, hay al menos 122 hombres que quieren el puesto de Daniel. Y evidentemente van a investigar para ver si pueden ver algo contra él y ocupar su lugar. Por eso, evidentemente, aquel que ocupaba ese lugar, ese privilegio, lo tenía que hacer muy bien. Sigue el texto. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se dan cuenta? El espíritu superior que tiene Daniel no solamente lo hace más sabio e inteligente, sino más íntegro. Es importante aquí entender que este mayordomo no es despedido al instante, sino que simplemente el Señor le pide cuentas y ya no confía en su administración. Insisto, para que quede claro, no se le está acusando de robar o de fraude, se le está acusando de que no ha hecho bien su trabajo. Si fuese por fraude, entonces mucho me temo que este señor lo llevaría a las autoridades y sería un juicio mucho más severo para con él. Simplemente este hombre ha sido negligente con lo que su señor le ha dado. Tercera sección. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Este mayordomo sabe perfectamente que al rendir cuentas de lo que ha hecho, que al darle el libro, la memoria de contabilidad a su señor, está despedido. En cuanto revise la primera hoja, este hombre está fuera de la casa de su señor y no será más mayordomo de su señor. Bien, se debe entender aquí también que este hombre empieza a cablear y a pensar qué puede hacer.
porque tiene una espada de Damocles sobre su cabeza. En cuanto le entregue el libro al amo, está perdido. ¿Sí? Es importante también aquí observar que este hombre no es un esclavo, es un libre. Porque si fuese un esclavo, no sería suficiente para un señor castigarlo con un despido. Haría otro tipo de práctica de castigo para con un esclavo. Este hombre es un hombre liberto y por lo tanto se le amenaza con un despido legítimo. Bien, ahora vamos a ver qué ve el mayordomo, qué posibilidades ve en su horizonte sabiendo que va a ser despedido sí o sí, el despido está garantizado. Bien, primera posibilidad, cavar no puedo. Otras versiones dicen no tengo fuerzas para cavar. Es decir, este hombre no se ve físicamente apto para desempeñar ningún trabajo físico. Y recuerden que en la época antigua la mayoría de trabajos eran trabajos físicos. No sabe ser soldado, no sabe cavar un hoyo, no sabe plantar un árbol y gestionarlo, no tiene ninguna virtud física que le permita afrontar un trabajo físico. Oh, cuán negligente ha sido este hombre, porque sabiendo que no tiene ninguna aptitud física, ha desperdiciado un trabajo que no le requería ese esfuerzo físico. ¿Sí? Segunda posibilidad, la primera descarta, no puedo trabajar físicamente porque no sé y nadie me va a contratar para que haga algo físico. Mendigar o pedir limosna, me da vergüenza, dice. Claro, evidentemente. No está dispuesto a pasar por la vergüenza pública en la calle de pedir porque hace unos días era el mayordomo de todos los bienes de un señor rico. ¿Qué pensará la gente? Usted imagínese, pero este no era el mayordomo del señor de... ¿Pero este no gestionaba 100.000 fincas? ¿Este no gestionaba un patrimonio de 2 millones de euros? ¿Qué hace pidiendo? ¿Qué habrá hecho? Le da vergüenza. No está dispuesto a pedir. Ninguna de las dos opciones para este mayordomo parece viable para él. Así que él sigue pensando, sigue buscando otra posibilidad. Sección 4. Ya sé lo que haré, dice, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, llama a todos los que le debían algo a su amo. Dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, unos 1000 litros. Dice, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. 500 litros menos, una rebaja del 50% de la deuda. Así, de golpe. ¡Wow! Menuda rebaja, qué ganga, ¿eh? Siguiente, ¿cuánto debes tú? Yo debo 100 medidas de trigo, 4.000 kilos. Dice, toma tu cuenta y escribe 80. 800 kilos menos, rebaja del 20%. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Cuando leemos esto, debemos entender lo que la parábola dice. Este mayordomo es muy astuto. Es muy astuto, sorprendentemente astuto. Después de pensarlo bien, es capaz de vislumbrar una tercera opción para él. Si él como mayordomo, delante de su señor, no puede quedar bien, porque evidentemente ha sido negligente en su trabajo, sí puede hacer favores a los deudores de su señor para quedar bien con ellos y que quizá ellos le den trabajo después. Y que quizá ellos tengan compasión de él y le den trabajo. Fíjese que el mayordomo no dice a los deudores, mi amo te perdona la deuda en tanto. Sino yo te digo, borra la cifra y pon menos. ¿Se dan cuenta? ¿Se está llevando el mérito quién? Él. La rebaja la hace él, no su señor. Tampoco le dice, borra en tanto la deuda y dame una parte. No, es más astuto. Él dice, borra la deuda y llévate todo el beneficio de la rebaja y descuento. Este hombre es muy astuto. Lo que quiere es que el deudor de su señor se lleve todo el beneficio de dicha operación y esté agradecido con él en el futuro. Es más listo. Hermanos, es tremendo, porque este mayordomo está haciendo cómplice a los deudores de su señor de su mala administración, porque él no se está llevando nada, sino que se lo da todo a ellos y los hace testigos y cómplices de la mala gestión y administración para que ellos se beneficien. Es decir, lo hace público ante ellos para que cuando sea despedido por su amo y se quede sin trabajo, llegue a su casa y diga, ¿sabes qué, Manolo? ¿Te acuerdas que te hice un descuento del 50% para ayudarte en la deuda de mi amo? Me despidieron por eso, hombre. ¿Me das trabajo? ¿Se dan cuenta? Es astuto, ¿eh? Fulanito, te hice un 20%, 800 kilos menos de trigo. ¿Sabes por qué me han despedido? Yo te digo por qué. Porque mi amo no es tan misericordioso y yo quise ayudarte en este descuento, pero
he sido despedido. Ven a mi casa, administra mis bienes. Este hombre es muy astuto, retorcidamente astuto, porque sabiendo de su bancarrota y despido presente e inminente, él, en lugar de quedarse parado y quieto, mira hacia el futuro, mira hacia adelante. No se queda pensando en su estado actual, sino que busca una solución para su futuro. Ahora, ¿cómo reaccionará su señor cuando alguien le diga, oye, que tu mayordomo me está descontando un 50%? Porque su señor se va a enterar. Alguno va a decir, oye, esto es normal, esto es una práctica común, oye, qué bueno eres. Dirá, yo no te desconté nada. ¿Cómo reacciona el señor? Aquí está la clave. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, astutamente. Muy importante aquí, fíjense los detalles de la parábola para no cometer errores. No dice en ningún caso que el señor le diga al mayordomo que es bueno. Le llama mayordomo malo, no bueno. El mayordomo es un mal administrador, es un negligente. El señor no alaba al mayordomo que acaba de despedir. Tampoco lo vuelve a contratar por lo que ha hecho. ¿Se dan cuenta? Está despedido y es malo. Lo que hace es alabar su astucia. Se queda sorprendido, le llama la atención de cuán astuto ha sido este hombre, preveniendo lo que le va a venir y buscando una solución para su futuro. Que sabiendo que va a ser despedido por su señor, él ya tiene una solución para después. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está alabando su señor de este hombre. Y aquí, técnicamente, terminaría la parábola de Jesús. Pero Jesús sigue explicándola, porque evidentemente podríamos llegar a conclusiones erróneas si no lo explica. Es necesario que dé explicaciones a esta historia tan misteriosa, porque alguno podría llegar a pensar que Dios premia a un mentiroso, ¿no? O que hay que ser negligentes con lo que Dios nos da, total, ¿qué más da? O que hay que tener la misma mente y prácticas en nuestra vida sobre muchos asuntos que la gente que no conoce a Dios hace. O que debemos comportarnos mundanamente en asuntos como el trabajo, los negocios o el dinero. A todas esas preguntas la respuesta evidentemente es no. No está diciendo esto Jesús. Jesús sigue explicando cosas que debemos tener en consideración y que son la aplicación que Jesús mismo le da a la parábola. En este caso Jesús ya la aplica para que la entendamos bien. Vamos a seguir leyendo lo que Jesús dice. Vamos con la aplicación de la parábola. Sexta sección. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Jesús comienza a trazar una comparativa evidente entre creyentes y no creyentes. Por eso está hablando a sus discípulos. Creyente, no creyente. Esto es lo que Jesús está aplicando en esta mañana para todos nosotros. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿cómo es posible que un no creyente, un no nacido de nuevo, un impío, pueda ocuparse y preocuparse mucho más y mejor de su futuro temporal, aquí en la tierra, buscar una solución a su problema, de lo que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que es creyente, se ocupa de los asuntos que afectan a su salvación eterna con Cristo? Es decir, ¿cómo es posible que este hombre astuto sea capaz de pensar, de hacer planes, de hacer proyectos, de manipular y buscar ventaja de los demás para su propio beneficio futuro, pero un hijo de Dios nunca está pensando, ni hablando, ni viviendo con una mirada en su eternidad con Cristo? Y que siga en planes temporales, humanos, mundanos y que no tienen valor en el reino de los cielos. Por eso, como le digo, la parábola es para los discípulos, para nosotros. Y la confirmación de que esto es así es que Jesús sigue hablando. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La aplicación es muy sencilla. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho. El motivo es el siguiente. Si una persona es capaz de ser fiel en algo poco importante, en algo cotidiano, para la gloria de Dios, esa persona que se ha puesto con toda su intención, con todo su corazón, con toda su mente y su ser, glorificar a Dios en algo poco importante, ¿qué creen que hará cuando tenga algo muy importante?
con mucho más motivo pondrá todo su corazón, todas sus ganas, toda su fuerza para lo que sí es importante. Ahora, lo que Jesús está descartando es la opción de que yo sea negligente en lo poco importante y que de repente, yo creo que sí seré importante en lo que es importante, ¿no? Solemos hacer esto, ¿verdad? Me temo que Jesús nos está advirtiendo a los creyentes de una práctica muy habitual en todas nuestras vidas, la mía la primera. Decimos, sí, reconozco que no lo he gestionado bien, lo he hecho mal, he sido poco atento, pero es que como no era importante, por eso es que no me lo tomé en serio. Dame algo importante y seguro lo hago mejor, ¿sí? Así pensamos continuamente. Era una cosa insignificante, ¿qué más da? Nadie se daría cuenta, por eso no lo hice bien y como debo hacerlo. Pero si fuese algo importante, algo público, algo que los demás vean, seguro lo haría mucho mejor. Le pongo un ejemplo sencillo. Imagínese que usted le pide a su hijo que guarde los cupones de descuento del supermercado. Estos que ponen los buzones, ¿verdad? Algo sencillo. Mira, guarda todos los descuentos, porque el fin de semana iremos a comprar al supermercado. Iremos al Mercadona, al Lidl, al Gadis, y con esos descuentos compraremos al mejor precio. Guarda todo lo que llega al buzón con esos descuentos. Llega el fin de semana y le dices a tu hijo, mira, tráeme por favor los descuentos que vamos a ir a comprar juntos. Y el chico le saca los cupones comidos por el perro, pintados, la mitad perdidos, inservibles, ¿no? Puede pasar, ¿no? Es algo anecdótico. Bien. Le hago una pregunta. Después de que su hijo se comporte así, usted dice, muy bien, a partir de ahora te vas a encargar de la economía familiar, de los recibos de la casa y de la luz. No lo haríamos, ¿verdad? No estaríamos dispuestos a darle eso al chico. Porque desde luego, si no es capaz de guardar un cupón que no me importa, ¿cómo le voy a dar la economía familiar? No lo haríamos jamás. Vete al banco y haz las gestiones. No lo haríamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué así hacemos con Dios nosotros? Porque nosotros sí actuamos con Dios así continuamente. Y le pongo muchos ejemplos, uno práctico. Dios mío, no estoy dispuesto a leer tu palabra ni siquiera para que me hable a mí. No estoy dispuesto, cuando veo un texto que parece que tú me estás queriendo decir algo, tomarme la molestia de meditar en él, orarlo, buscar tu guía, buscar lo necesario para yo comprender lo que tú me quieres revelar. No. Hermano, hermana, con todo el cariño del mundo, si yo no estoy dispuesto a tomarme en serio lo que Dios me dice en su palabra, ¿por qué Dios me pondrá a mí en un lugar para que usted se la tome en serio por mí? Es decir, no tendría sentido, ¿verdad? Parecería poco razonable. Pues déjeme decirle que todos nosotros, yo el primero, somos constantemente así con Dios. Y después preguntamos al Señor, ¿por qué no me permites? ¿Por qué no me pones en este lugar? ¿Por qué no me pones? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios nos saca el cupón comido por el perro. ¿Verdad? Claro. No funciona así, hermanos. No funciona así el reino de los cielos. Fíjense, hay un ejemplo claro en las Escrituras con los pastores. Pablo escribe en 1 Timoteo 3 y Tito 1 los deberes de los pastores. Y habla precisamente de ser fiel en lo poco, en lo privado, para ser en lo público. Dice algo tal que así. Mira, si un pastor no es capaz de gobernar su casa, no puede ser pastor. Porque ¿cómo va a ser pastor de una congregación si no es capaz de ser pastor de sus hijos y su familia? Así de fácil lo pone Pablo. O si un pastor no es ser capaz de ser hombre de una sola mujer, no puede ser pastor de una congregación. Porque ¿cómo va a ser fiel a Dios y al llamado si no es fiel ni a su esposa y a la mínima de cambio se va corriendo y busca otra? Así de contundente es Pablo. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Ahora, el que es fiel en lo mucho es porque ha sabido ser fiel en lo poco. El error es cuando es infiel en lo poco, pero piensa que será fiel en lo mucho. Piensa que cuando se le requiera mucho o algo que le guste más, ahí sí será fiel. No funciona así. Seré fiel en las cosas realmente importantes o las que a mí me importan. En las cosas que no me importan, ¿qué más da, hombre? ¿A quién le importa? Me temo que muchas veces idealizamos nuestro amor y devoción por Dios por encima de la realidad. Sobre todo aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano. Sobre todo nosotros. Me acuerdo, cuando era niño, la típica conversación de hogar cristiano entre hermanos, por lo menos en mi casa era muy habitual.
Nos sentábamos mi hermano y yo, nos llevábamos muy poca edad, nos poníamos enfrente al otro y el primero preguntaba, si mañana persiguiesen a los cristianos, ¿estarías dispuesto a morir por Jesús? ¿Nunca han preguntado esto? ¿Solo yo? Bueno, somos así de locos en mi casa. Llegábamos uno a otro y decíamos, si persiguieran a los creyentes, si hubiese una persecución, ¿estarías dispuesto a morir por Jesús? ¿Estarías dispuesto a ser un mártir por Jesús? Y comenzábamos el debate, ¿no? Y uno decía, sí, claro que sí. Estoy dispuesto a morir por Jesús. Sí, ¿cómo negar mi fe, no? Decíamos, ya de pequeñitos, ¿cómo negar mi fe? Y complicábamos el asunto. Vale. Quizás estés dispuesto tú, pero ¿y si amenazan a tu mujer y tus hijos? Ya no es a ti, sino a ellos. ¿Estarías dispuesto? ¿O negarías a Jesús? Ya se pone la cosa difícil, ¿verdad? Y uno decía, ¿y si te torturan? En vez de matarte de un disparo, te hacen cosas terribles. Te comen las fieras, te mueres lentamente. Es un dolor terrible. Nos poníamos al límite de nuestra fidelidad a Dios, preguntándonos estas cosas. Niños jugando a ser mártires por Cristo. Sí. Hasta que un día entendí que jamás debería dar por hecho que estaría dispuesto a morir por Cristo si no estoy dispuesto a vivir por Él. En lo mucho seré fiel y en el día a día no puedo dar por hecho, me temo, que estaría dispuesto a ser un mártir por Cristo cuando no estoy dispuesto a vivir cada día de mi vida por Él. Jesús hacía siempre la voluntad del Padre, siempre. La mejor predicación de Jesús era cualquier predicación de Jesús. No se guardaba nada, se daba todo. Él siempre se daba todo. No importa que hubiese multitudes de miles de personas escuchándolo, o sus discípulos más queridos, o una mujer samaritana en un pozo, solitaria y pecadora. Cualquier predicación de Jesús era la mejor. El creyente no se guarda nada, no esconde nada, simplemente se da todo como su maestro. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho, fiel en todo. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Jesús amplía la comparativa. Si en las cosas que no son eternas, en las cosas materiales, la economía familiar, el trabajo, las cosas que Dios me da y no son mías, no para mi eternidad, sino que son temporales, no soy capaz de ser fiel a Dios, ¿cómo seré fiel en las riquezas espirituales que Dios me da? Si no soy fiel en guardar una planta viva en mi casa para regarla, ¿cómo yo seré capaz de guardar el fruto del Espíritu en mí? Si no soy capaz de ser responsable como empleado en mi trabajo, ¿cómo seré responsable yo como pastor? ¿Se dan cuenta? Si en lo ajeno, lo que no es mío, sino que es dado por Dios a mí, para que lo administre en mi vida, no soy fiel, ¿por qué Dios me daría de su bendición espiritual para ser luz y sal a otros? La exigencia de Jesús al creyente en esta parábola es máxima, no mínima, máxima. Se está demandando aquí a todo creyente la vida piadosa y mayordomía en todas las áreas y facetas de nuestra vida, en todas sin excepción. Y para que este énfasis de Jesús no sea malentendido, para que no sea un pretexto y evitar algunos errores y que algunos se dediquen a las cosas del mundo, ¿no? Soy fiel en lo poco, mira que soy fiel en lo poco, soy tan fiel en lo poco que solo me dedico a lo poco y soy fiel a las cosas temporales, para que tampoco ninguno se levantara con un pretexto de decir que Jesús valida predicar bendiciones materiales en lugar de espirituales o prosperidad material en lugar de eterna. Para que esto no pasara, Jesús sigue hablando. Novena sección, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios las riquezas. Para que no hubiese duda, porque quizá alguno malinterpretaría. No, Jesús lo dice de forma clara. Aquí está el secreto. Jesús no dice, afánate por las cosas materiales y temporales para mostrar tu fidelidad a Dios y así Dios te dará cosas espirituales. No, Jesús sí está diciendo,
sé buen mayordomo de todo lo que Dios te ha dado, centrando tu mirada en las cosas eternas, para no ser envanecido por las cosas temporales. Eso sí es lo que está diciendo Jesús. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O dicho de otra manera, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por qué esta advertencia a los discípulos de Jesús, a todos nosotros? Puedo imaginarme esa escena allí. Fíjense, ¿acaso Judas Iscariote no estaba allí presente? ¿Cuál fue el motivo de que Judas entregase a Cristo más que su amor al dinero y a su señor dinero? ¿Acaso los hijos de Zebedeo no estaban allí? ¿Que van a pedir 2 tronos en los cielos? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero David habla de la eternidad. Esos chicos hablan del cielo, sí, pero están pensando como hombres de la tierra, creyendo que la gloria en el cielo es para hombres y no para Dios. Llévame la gloria de aquí a la tierra, allá al cielo. ¿Se dan cuenta? También estaban allí los hijos de Zebedeo. ¿Acaso no están allí presentes también los fariseos que están escuchando? Bueno, fíjense cómo reaccionan. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Se dan cuenta? Los fariseos, escuchando esta enseñanza de Jesús a sus discípulos, se ríen de Jesús. Se burlan. Se ríen de esa idea de que un creyente no esté pendiente de las cosas terrenales y solo se fije en las espirituales. Se ríen. Los fariseos decían amar a Dios, pero lo que realmente amaban eran a sí mismos y su dinero. Los fariseos decían amar a Dios con su boca, pero lo que realmente amaban esos hombres era a sí mismos y a su dinero. Eran muy religiosos, muy cumplidores de la ley y devotos, pero no estaban dispuestos a renunciar a sus comodidades y estatus social. Escuchando las palabras de Jesús, juzgan el mensaje y piensan que es para gente pobre, para gente sin recursos, para gente común. Qué tontería, ¿verdad? Qué tontería no estar pendiente de las cosas de este mundo. Como dice Convivencia a su amigo Codicia en El progreso del peregrino, explicándole el motivo de por qué no sigue a Cristiano y Esperanza en el camino, le dice lo siguiente: ellos, Cristiano y Esperanza, creen que es su deber seguir el camino en todo tiempo, mientras que yo espero vientos más favorables. Ellos arriesgan todo por su servicio a Dios. Yo lo hago para salvar mi vida. ¿Se dan cuenta? El Señor codicia y convivencia. Entonces les dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Ay! No me extraña que estos religiosos judíos odiasen a Jesús. No me extraña en absoluto. Debía ser insoportable para ellos ser desnudados espiritualmente en público cada vez que se acercaban a Jesús. Venían con pomposidad y aires de grandeza y se iban a su casa avergonzados públicamente y desnudos espiritualmente, con unas buenas cachetadas. En los 10 mandamientos de Dios, Dios dijo: no robarás, el 7º mandamiento. Y por si alguno tenía dudas de que se refería solo al acto de robar y no al corazón que quiere robar, el 10º mandamiento dice: no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Estos fariseos decían cumplir la ley y sin embargo su avaricia era tal que ni siquiera pretendían disimularla delante de Jesús, no eran capaces. Siempre Jesús nos lleva al punto de exponer lo que hay en nuestro corazón. Con razón escribió Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La religiosidad es tan muerta, tan vacía y tan seca que estos fariseos eran capaces de presentarse justos delante de los hombres para ser admirados por ellos, pero no eran capaces de recordar
que no podían presentarse justos delante de Dios. La religiosidad es tan absurda que la conclusión a la que tenemos que tener es esta. Lo que para los hombres se tiene en alta estima, para Dios es repugnante, que es la palabra original griega. Le repugna, le da asco. La religión fingida es el peor estado posible del ser humano, porque puedo acostumbrarme tanto a ser honorable delante de los hombres que me haya olvidado de lo repugnante que soy para Dios. Me temo, como dice la Escritura, que al igual que no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, me temo que del mismo modo nosotros también seremos aborrecidos por el Señor al que no amamos primero. De hecho, el claro ejemplo de que somos discípulos de Cristo es que el mundo nos aborrezca. Se da por hecho en el Evangelio. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y del mismo modo y en sentido contrario, un claro ejemplo de ser amigos del mundo es que somos enemigos de Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, esto es como una moneda de dos caras. Cuando veo una, nunca puedo ver la otra. Cuando le doy la cara a una, a la otra le doy la espalda. En una moneda de dos caras es imposible ver las dos a la vez. Veo una y la otra queda atrás. La pregunta es cuál cara quiero poner delante de mí. ¿Qué parte de la moneda quiero ver? Hay un ejemplo maravilloso. En el libro de Samuel, David hace una celebración pública de adoración a Dios porque están trayendo el arca a Jerusalén. Y David se emociona tanto en ese culto público de adoración a Dios que David empieza a quedarse casi sin ropa, literalmente. El tipo está totalmente pensando en la gloria de Dios. Ahora él vuelve a su casa. Él hace su adoración a Dios sin vergüenza delante de Dios. Pero parece ser que ha avergonzado a alguien, no a Dios. Segunda de Samuel 6, 20 al 22. Volvió luego David para bendecir su casa. Fíjense este énfasis bíblico. Jesús venía de un culto de adoración público para ahora hacer el culto de adoración familiar. Viene a su casa, para hacer bendición a su casa, para adorar a Dios en su casa. Bien, fíjense cómo ha recibido. Y saliendo Mical, su esposa, a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy, esto es ironía, se lo pongo porque está hablando irónicamente ella, ¿eh? Sería algo tal que así. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no deseemos lo que los hombres tienen. No tengamos envidia de lo que este mundo tiene, propone, ofrece o plantea, como si nos faltase de algo o Cristo no fuese suficiente. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Seamos fieles en lo que Dios nos ha llamado, sabiendo que Él conoce nuestro corazón y que nos presentaremos un día delante de Él, no de los hombres. Para cerrar esta aplicación, quiero tomar una historia muy conocida, también de David. Primera de Samuel 17, David y Goliat. Todos conocemos esta historia, ¿no? Se la parafraseo un poco. David derrota a Goliat. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? David derrota a Goliat. ¡Wow! ¿Qué posibilidades tenía el muchacho, pastor en Belén, de unas ovejas de su padre y el más pequeño de sus hermanos, de derrotar con una honda y una piedra
a un gigante acorazado, experto en combate individual y entrenado toda su vida para ese combate. Humanamente hablando, ¿cuántas? Ninguna, 0. De hecho, si leemos el texto es conmovedor, porque el chico intenta explicarse al rey diciendo, maté al oso, maté al león, y decimos, ay, ¿dónde se está metiendo, no? Sí, quizá con las ovejas tuviste un poquito de suerte, David, pero esto es un gigante acorazado. Es como si me comparas, creo que no es lo mismo, David. Este no es un animal, este es otro tipo de animal, ¿no? Diríamos. De hecho, parece el texto bíblico que el chico parece un ingenuo, un tonto, un loco. Supongo que todos allí, incluido el rey Saúl y sus 3 hermanos en la guerra que permiten que el chico se presente delante del gigante, están esperando para ver cómo lo despedaza, cómo lo atraviesa con una lanza y lo parte al medio. Todos diciendo, madre mía, no va a durar ni un instante. Todos pensaban eso humanamente. A la vista de los hombres, el chico está muerto, nada más que presenta al frente de batalla. Muerto instantáneamente. Tiene un cartel sobre su cabeza, muerto. Tiene 0 posibilidades humanas de ganar al gigante. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, el chico tiene muchas posibilidades. Me temo que tiene muchas. El argumento del chico, cuando se presenta delante de Saúl, no es maté al oso, maté al león y ahora tengo técnicas de combate especial para matar gigantes. He aprendido con mi experiencia personal matando osos y leones que ahora sé cómo desarticular y matar al gigante. Soy David el matagigantes. David no se presenta de esa manera. De hecho, él reconoce que no sabe combatir en combate militar. Cuando le pone la armadura, dice que no sabe ni llevarla. No puede ni llevar una armadura militar, no la ha practicado. Reconoce que no tiene ninguna práctica en combate cuerpo a cuerpo con un hombre y mucho menos un gigante. Queda claro que no es esto lo que David plantea. El argumento del chico no es su capacidad militar o su destreza personal o virtud propia. El argumento del chico es 1 Samuel 17, 33, 77. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No puedes ir. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, verso 37, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué diré? Mejor que ir yo y que me mate a mí, ¿no? El argumento del chico, de este muchacho llamado David, hijo de Isaí de Belén, pastor de ovejas, es, en lo poco he sido fiel, y Dios ha sido fiel conmigo. Seré fiel en lo mucho, y Dios también me acompañará. Aleluya. Porque no vengo en mi nombre, Él me librará. Aleluya. Dios me acompañó con las ovejas de mi padre, Dios me acompañará con las ovejas de Israel. Eso es lo que dice el muchacho. En lo poco he sido fiel y Dios ha sido fiel, en lo mucho seré fiel para la gloria de Dios. ¿De quién temeré? La fidelidad en lo poco despierta en nosotros confianza y fe en nuestro Dios. Es un entrenamiento en el secreto, en el anonimato, para forjar una relación de fidelidad y confianza en Dios. Es nuestro campo de entrenamiento, hermanos. Porque un día se levantará un gigante, no un oso o un león. Con razón este chico escribió, Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto, Cristo, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Satanás, el mundo y mi carne, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, la eternidad, la glorificación. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En ese duelo entre David y Goliat, físicamente el gigante era enorme y el muchacho insignificante y ridículo. Pero en el mundo espiritual, el gigante era ridículo, confiando en sus propios dioses y su propia fuerza. Y ese muchacho de Belén era un gigante espiritual, porque venía en nombre de Dios. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Fiel en lo secundario, fiel en lo prioritario, fiel en lo accesorio, fiel en lo importante, fiel en lo pequeño, fiel en lo grande, fiel en lo secreto, fiel en lo público, fiel en todo para la gloria de Dios. Póngase de pie esta mañana.